Bienvenidos a su canal Mechanic Custom. En esta ocasión vamos a hacer una suspensión a un superdeportivo, aprovechando también para un cambio de gomas. Espero les guste y sobre todo les sirva. Los invito a ver todo el procedimiento, no pierdan detalle. Este modelo se me hizo excelente para este tipo de suspensión. Lo primero, hay que abrir el carrito. Hay que estudiar bien los espacios que tenemos de trabajo. Y ver qué es necesario modificar. Conseguí estas gomas con una medida muy parecida a las originales del carrito. Solamente hay que ajustar un poco. Necesitamos ajustar el juego axial que tienen los ejes. Y donde no entra el eje hay que rebajar un poco el chasis. Es muy fácil utilizando una lima plana. Hay que hacerlo con calma para no pasarnos en el rebaje. Ya una vez ajustados los dos ejes, procedemos al siguiente paso. Con una lija en una base plana hay que rebajar el chasis hasta que no se le vea luz para evitar cualquier tope. Debe de verse así. Con una broca hay que rebajar un poquito el tope de los interiores para que el eje tenga un poco de juego y haga funcionar bien la suspensión. Aproximadamente hay que rebajarle 1 milímetro. El siguiente paso, hay que rebajar un poco las salpicaderas con una fresa, con el mototool, con mucha calma para no pasarnos, así como se ve en la imagen. Así debe de quedar el espacio para las gomas. Debe de esconderse toda la goma y quedar un poco expuesto el rin. Lo que vamos a usar para el efecto de la suspensión es una cuerda de guitarra. Yo conseguí esta y me funcionó muy bien. Es muy barata y sirve para varios carritos. Hay que cortar 2 tramos. Ahorita es solo medida aproximada. Esta es la mejor posición para colocarla. Debe de ir pegada en la parte interna de los interiores.
Hay que marcar la posición final de la cuerda. Hay que apoyarse con una regla para que quede lo más exacto posible. Hay que hacer lo mismo por los dos lados. Con una lima delgadita hay que hacer la ranura para que entre ahí la cuerda y no nos estorbe a la hora de cerrar el carrito. Debe de verse así. Hay que tratar de ocultarla lo más posible. Antes de pegar, hay que colocar las cuerdas en su posición. Debe de haber un espacio libre así como se ve en la imagen, para que haga un trabajo adecuado. Ya una vez en su posición, hay que pegarla con un poco de cola loca. Solamente es un poco nomás para poder armarlo sin batallar. Hay que pegar las dos cuerdas. Debe de quedar algo así. Y ya con todo listo, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Como siempre, el armado final hay que hacerlo con calma. Hay que disfrutarlo, que de eso se trata. Siempre, en cada elemento que pongamos, siempre hay que estar probando. Ahí se ve cómo va a funcionar la suspensión. Funciona muy bien. La idea de esta suspensión es que me quede muy suave, muy blandita. Y así me quedó. Este carrito lo vamos a utilizar en algún otro video. Recuerden amigos, siempre hay que estar probando. Todo debe de quedar muy bien. Debe de llegar hasta el suelo y seguir rodando. Excelente resultado. Como es una tradición, que ruede como debe de ser y que funcione como debe de ser. La suspensión quedó muy blandita, quedó muy suave, rueda perfectamente.
Me gustaría saber su opinión. Déjenme un comentario. ¿Qué le podemos mejorar? ¿Qué le cambiaríamos? ¿Qué otras posibilidades tenemos? Si te gustó el video, regálame tu super like. Te invito a que veas todo el contenido de mi canal y si te gusta, ayúdame a compartirlo. Muchas gracias por todo el apoyo. Cuídense.